Paso a ustedes, hermanos. Gracias, hermana Lupita. Doy gracias a Dios que nos permite reunirnos en este inicio de su día de reposo. Me da gusto verlos a cada uno de ustedes y si el Señor lo permite, mañana estaremos presentes en su templo. Hermanos, como todos lo vivimos y todos lo experimentamos, pasamos 2 años prácticamente encerrados, disfrutando de una tranquilidad relativa porque teníamos el temor de la pandemia, de la enfermedad, pero nos pudimos quitar un poco los estrés del trabajo, de las obligaciones y muchas responsabilidades que teníamos. Pero eso ya pasó, hermanos. Hace algunos meses o casi un año volvemos a nuestras actividades. Hemos vuelto a retomar esa dinámica, hemos vuelto a readquirir todas estas situaciones que tenemos, estos compromisos de trabajo, el estrés vuelve a estar en nosotros, hermanos. Estamos a veces tan ocupados en nuestra vida que nos olvidamos del propósito de ella. ¿Qué hay detrás de nuestras vidas? ¿Qué propósito tenemos? Nos enfrascamos tanto en el trabajo, tanto en nuestras actividades mundanas, que nos olvidamos del propósito que tienen nuestras vidas. Estamos impulsados por las exigencias de la vida. Y muchas de las veces no nos damos cuenta de que Dios está presente en ellas. A veces es tan absorbente las situaciones que vivimos diariamente que nos olvidamos de Dios. Y como seres humanos, hermanos, somos propensos a equivocarnos. No una, posiblemente varias veces en un día, o a lo mejor poco separadas, pero nos equivocamos, hermanos. Y muchas de las veces estos efectos de las equivocaciones no solo abarcan nuestra vida, nuestra persona, a nosotros, sino que también la vida de quienes nos rodean, de nuestra familia, a los que estudian posiblemente, a sus compañeros en las escuelas, en el trabajo, en la comunidad y hasta muchas de las veces en nuestra iglesia. Esos errores, esas equivocaciones que tenemos también afectan a muchas personas. En la lectura bíblica que se tuvo por parte de nuestra hermana Sarita hace unos minutos, en ella reflexionaremos de cómo el rey Jeroboam cometió errores y desaciertos durante el reinado que le permitió Dios tener. Y que a través del profeta Ahías le envió un duro mensaje cuando el Señor dijo, basta. Y él dijo así, ve y di a Jeroboam, que así ha dicho el Señor Dios de Israel. Pues bien, yo te levanté de en medio del pueblo y te hice el soberano de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y caminó en pos de mí con todo su corazón, haciendo solo lo recto ante mis ojos. Al contrario, has hecho lo malo, más que todos los que te han precedido, porque fuiste y para provocarme a ira te hiciste otros dioses e imágenes de fundición, y a mí me diste la espalda. Un duro mensaje de nuestro Señor Dios. Un duro mensaje para este rey, que se equivocó no una, sino muchísimas veces durante su reinado. Y solamente Dios le encomendó una tarea de forma concisa y clara a Jeroboam, que si él gobernaba con justicia y bajo los mandamientos del Señor Dios, él lo iba a bendecir y su reino sería estable y fuerte. Nosotros tenemos una misión, hermanos. Nos ha encomendado una sola cosa. Y a veces parecemos Jeroboam, que nos olvidamos de ello y andamos haciendo otras cosas. Y andamos más preocupados por otras situaciones que por lo que nos encomendó nuestro Señor.
Y cuando sufrimos las consecuencias y cuando estamos metidos en problemas, regresamos a Él. Y Él nos ha dicho que si somos fieles, que si realizamos esa tarea en forma concisa y clara y permanente, Él nos va a bendecir toda nuestra vida. Pero Juan, hermanos, lamentablemente se llenó de pensamientos de inseguridad, de arrogancia y confianza en sí mismo. Y esto, hermanos, lo vio a tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha sucedido lo mismo? Cuando nos dan una responsabilidad, cuando tenemos un encargo, cuando tenemos una jefatura, llegamos con el temor y la inseguridad de si realmente vamos a poder con ello, de si realmente tenemos la capacidad para ello. Creo que lo más importante, hermanos, es llegar con toda la confianza en el Señor y decir, yo puedo con esto porque el Señor me puso aquí. Pero Jeroboam, hermanos, se equivocó, no superó esa inseguridad y guió al pueblo a la idolatría. Permitió que el pueblo se desenfrenara y practicara creencias contrarias a lo que Dios les había enseñado a ellos. Formó nuevas religiones con prácticas inmorales y herejías. Y la maldad, hermanos, como sucede, se mete en todos los corazones de las personas. Y en todos los corazones de las tribus de Israel permeó la maldad. Y en poco tiempo, esa moralidad se fue degradando hasta llegar a unos puntos extremadamente bajos. Pero ¿qué creen, hermanos? Como muchas veces también nos sucede a nosotros como seres humanos. Jeroboam pensó que todos estos años de malas decisiones, ignorando la palabra de Dios y contrariando su voluntad, no iban a tener consecuencias. Él pensó que Dios no se iba a dar cuenta. Y siguió actuando igual. Él pensó que el Señor era fácil ignorar el llamado de él y que no había tenido ninguna consecuencia por haber abusado de su misericordia hasta ese momento. Tantos años gobernando y él veía que no había consecuencias. Pero llegó una situación muy difícil y es cuando su hijo enferma. Y él voltea finalmente hacia Dios, pero no de la forma que debería de ser. Nuevamente pensó y creyó que el Señor no se iba a dar cuenta. Y envió a su esposa disfrazada a consultar nuevamente al profeta Ahías. Pero Dios ya había prevenido al profeta. Y en cuanto llegó la mujer de Jeroboam disfrazada, él la descubrió y le reveló que era la esposa de Jeroboam. Y le dio el mensaje que tenía de Dios para Jeroboam, que su hijo iba a morir como parte de las consecuencias del menosprecio que tuvo Jeroboam para Dios, quien le dio privilegios muy grandes a él. Porque, hermanos, recordemos que Jeroboam fue escogido y ungido directamente por un profeta para que hiciese la voluntad de Dios. Y aún así él no valoró este privilegio, este llamado de Dios. No restauró la vida espiritual del pueblo de Dios, sino que la corrompió más. Y por ello Dios mandó mal sobre su casa, sobre la casa de Jeroboam. Y él dijo que todo varón de esa casa iba a ser destruido. Y que su
legado iba a ser barrido, que esa casa iba a ser barrida de la historia hasta que se acabase. La Biblia dice que iba a ser barrida como el estiércol. Hermanos, lo único que tenía que hacer Jeroboam era cumplir con los mandatos que Jehová le había dicho y serle fiel. Pero Jeroboam cometió errores que lo llevaron a la postre a recibir tal sentencia de nuestro Dios. Jeroboam no confió en Dios, hermanos. Desde el inicio de su reinado se llenó de dudas en su corazón. Hermanos, a nosotros, las dudas y el miedo muchas de las veces nublan nuestro entendimiento y muchas de las veces nos hacen tomar malas decisiones. Decisiones erróneas que, como les comenté hace unos momentos, también trae consecuencias sobre los más cercanos a nosotros. Jeroboam llevó al pueblo al pecado. ¿Cuántas a veces de nuestras equivocaciones hacemos que también los demás se equivoquen o sean partícipes de esas fallas que tenemos? Sean partícipes de esas consecuencias, de esas equivocaciones que tuvimos. Y muchas de las veces, los que sufren esas consecuencias son nuestros familiares más cercanos. La esposa, el esposo, los hijos, o los que se encuentran bajo nuestra responsabilidad. Cuando uno es responsable de gente, de personas a su cargo, uno tiene que ser bien concienzudo, bien analítico, para saber qué decisión tomar y no perjudicar a todo un grupo de trabajo. Debe de uno poner esa decisión en manos de Dios para que sea lo bueno para todos, lo bueno para todo el grupo. Pero muchas de las veces actuamos más por el corazón, por la carnalidad, que por pedir la ayuda de Dios para que nos dé la sabiduría y tomar la decisión sabia. Jeroboam, hermanos, nombraba sacerdotes de acuerdo a su propio criterio y no de acuerdo a las disposiciones de nuestro Dios. Las decisiones que tomamos por los problemas o las dificultades a las que nos enfrentamos, muchas de las veces nos hacen hundirnos más y más en esas equivocaciones. Pero aún ahí no queremos a veces pedir la ayuda de Dios. Y con ellas, lo reitero, arrastramos a los que están en nuestro alrededor. No damos la cara, así como Jeroboam no la dio, porque no fue capaz de pedirle perdón a Dios en su momento. Lo más grave de nuestras equivocaciones, hermanos, es que si no las corregimos a tiempo, si no reconocemos que nos equivocamos ante los demás, nos arrastramos paulatinamente a esas personas en esos errores, en esas equivocaciones. Jeroboam no entendió que a Dios no se le puede ocultar nada, hermanos. Y esto lo sabemos ustedes y lo sé yo. Él lo sabe todo. No importa tras qué máscara nos estemos escondiendo. Hoy en día, hermanos, ¿tras qué máscara estaremos escondidos para engañar a Dios? Porque hay muchas maneras, hermanos, de engañar a Dios. Ponemos infinidad de excusas para no asistir a los cultos. Estoy enfermo, no me siento bien, tengo que ir a trabajar. Pero si fuese otra situación a la que tuviéramos que asistir,
Posiblemente nos tomamos una pastillita o nos hacemos el tiempo para poder llevar a cabo esa actividad. Nos podemos poner un disfraz, una máscara de santidad, ir a los cultos, aparentar que somos creyentes, hacer toda la liturgia, convertirnos relativamente o temporalmente en unas personas muy piadosas, muy bondadosas, pero posiblemente nuestro corazón esté muy apartado de Dios, porque posiblemente tengamos albergado algo de rencor, algo de envidia, algo de enojo, no sé, pueden ser muchas cosas. Podemos utilizar el disfraz o la máscara de la generosidad. En ese momento podemos ser generosos para que todos nos vean que cuánta generosidad tenemos. Y hasta muchas de las veces la externamos. Podemos estar con la máscara o con el disfraz del amor fingido, fingiendo que damos amor a todos, que somos tolerantes con todos. Y la lista podría ser muy larga, hermanos, mucho más larga. Pero pensemos, hermanos, que a Dios no lo podemos engañar. No caigamos en esto que hizo Jeroboam. El Señor no es corto de vista. Él puede leer lo que hay en nuestros corazones, en lo más profundo de Él. De este órgano, Él puede ver nuestros pensamientos, lo que estamos ideando, lo más recóndito de lo que pensamos, Él lo sabe. Mateo 15:8 nos dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así estaba Jeroboam, pero ni siquiera lo honraba de labios, y él estaba muy lejos de Dios. Las consecuencias de nuestros malos actos, hermanos, son inevitables muchas de las veces, perdón. Pero lo malo no es equivocarnos, hermanos, o cometer errores, porque eso es algo natural del ser humano. Lo malo, hermanos, lo malo es que no lo reconozcamos. Es que no tengamos la humildad de decir, me equivoqué. Esa humildad que muchas veces nos falta. Porque, hermanos, solo cuando reconocemos nuestros errores, en ese momento, paulatinamente los podremos corregir. Y la única forma de llegar a ser perfectos ante Dios es a través de la corrección y de reconocer esas fallas y esos errores que tenemos. Porque, hermanos, el hombre más fuerte no es el que nunca cae. El hombre más fuerte es el que está dispuesto siempre a levantarse y seguir adelante. No hay que buscar a Dios como recurso de emergencia, como lo hizo Jeroboam. Porque él adoraba por conveniencia y no por convicción a otros dioses. Y su palabra lo dice ahí, porque cuando su hijo enfermó, cuando su hijo cayó en esa enfermedad, él entendió que ese era un asunto serio y que el único Dios verdadero era el único que le podía auxiliar en su hijo. Y a veces esta conducta, hermanos, es de muchos de nosotros o de las personas que solamente se dirigen a Dios cuando tienen un gran problema o cuando tenemos un gran problema. Y le buscamos, pero muchas de las veces sin arrepentimiento. Le buscamos solo por el interés de en ese momento recibir esa ayuda, ese auxilio que estamos pidiendo. Pero a Dios, hermanos, no se le puede comprar ni sobornar. No se le puede engañar, porque Él hará su voluntad en nuestras vidas, nos guste o no nos guste, hermanos. Porque Dios cumple sus propósitos con nosotros o sin nosotros.
No podemos comprar ni sobornar a Dios. Mucha gente quiere comprar las bendiciones de Dios. Y a través de la historia de la Iglesia Católica le hemos visto cómo vendían indulgencias y perdones a la gente para estar bien con Dios. Hoy no se practica eso, pero hay otras formas. Ofreciendo más dinero para estar bien con Dios. Ofrendando más. O apartando más tiempo para la iglesia, para las actividades. Pero realmente nuestro corazón está con Dios. Dios está en nosotros. Porque lo reitero, hermanos, no podemos sobornar a Dios. Porque Él hará su voluntad en nosotros. Y la voluntad de Dios siempre se cumple, hermanos. Dios, hermanos, nos da o nos envía señales de advertencia muchas de las veces. Pero nosotros como humanos, también muchas de las veces nos negamos a escucharlas o a aceptarlas. Cuando a mí me dio mi enfermedad, yo sí tuve muchos mensajes, muchas advertencias, pero también me negué a aceptarlo. Yo decía, no va a pasar nada, estoy joven, lo voy a superar rápidamente. Y venía otro compañero y me decía, Martín, cuídate, mira, si le bajas los niveles a esto y dejas de comer esto, mira, no vas a tener ningún problema, pero yo, no pasa nada, todo está bien, tengo la capacidad para hacerlo. Hermanos, pues todas mis excusas, todas mis justificaciones no impidieron que se cumpliera eso. Como seres humanos nos cuesta trabajo aceptar que la voluntad de Dios siempre se cumple y muchas de las veces cuestionamos esto. Dios nos conoce, hermanos, y no podemos andar cerca de Él con disfraces. Ninguna lealtad humana debe de anteponerse a la sinceridad ante Dios. Podemos aparentar tener virtudes ante los hombres. Podemos aparentar ser los mejores líderes, mejores personas, mejores organizadores. Pero para Dios somos un libro abierto. No podemos tener un cargo en la iglesia y pensar que muchas de las veces solamente nosotros lo podemos llevar a cabo. No podemos dejarnos llevar, como lo dije yo en un momento y lo reitero, por el canto de las sirenas, por esas adulaciones que luego recibimos y que si no estamos maduros y firmes en las enseñanzas de nuestro Dios, nos dejamos llevar por ellas. Y paulatinamente y poco a poco nos empezamos a sentir indispensables para los demás. Yo muchas de las veces, casi al final de mi carrera laboral, oí ese canto de las sirenas, que me decía, no se jubile, tu servicio está muy bien, no se jubile, usted es un buen jefe, un buen líder, tiene un buen servicio, su personal es excelente. Pero me mantuve, hermanos, y agradezco a Dios que me haya dado esa sabiduría, porque un año después, hermanos, llegó la pandemia. Yo la verdad no sé si hubiese sobrevivido a ella, si hubiese seguido trabajando. Pero doy gracias a Dios porque me dio la sabiduría para sostener mi palabra y retirarme en el momento indicado. Y no comprarme esas adulaciones, ni sentirme más de lo que realmente era. Hermanos, todo tiene su tiempo en esta vida. Y el mío en ese trabajo tuvo su tiempo. El tiempo que Dios me otorgó. Y el tiempo que era necesario ya retirarme. Hoy, hermanos,
¿Podemos evaluar lo que estamos haciendo con los dones que nos da Dios? Porque somos privilegiados al ser llamados hijos de Dios, hermanos. Somos linaje escogido. Somos parte de su pueblo. Somos llamados para impactar en esta generación donde actualmente estamos viviendo, donde actualmente estamos conviviendo con la sociedad. Estamos capacitados para llevar a cabo ese propósito que tiene Dios para cada una de nuestras vidas. Porque recuerden, hermanos, que Dios recibirá la gloria y no importa de qué persona sea. Porque Él es el dador de propósitos en nuestras vidas, hermanos. Las vidas de los hombres y mujeres no son más que un vapor, un humo, un suspiro, un segundo ante Dios. Pero los propósitos de Dios pueden durar o pueden tardar en cumplirse muchas, pero muchas generaciones después. Nosotros podemos hacer planes y muchas veces verlos consumados. Pero si no oramos o buscamos a Dios, podemos encontrarnos a la deriva en un océano de problemas sin dirección. Cada plan, hermano, debe comenzar y debe terminar puesto primero ante la instancia de nuestro Dios. El propósito de Dios tiene que estar siempre en primer lugar en nuestras vidas. Pueden ofrecernos oportunidades de empleo excelentes, una nueva escuela excelentísima. Y puede que estos proyectos, estas propuestas no encajen en los propósitos de Dios. Y muchas de las veces nosotros los queremos forzar. Pero hermanos, tomemos la sabiduría de esperar en la paz de Dios antes de tomar decisiones presurosas que puedan traer consecuencias para nuestra vida. Hay alegría cuando descubrimos el propósito o los propósitos que tiene nuestro Dios para con nosotros. Y más cuando confiamos plenamente en Él. Y no en nuestros sentimientos ni en nuestros pensamientos o en las precisiones de otras personas. Los tiempos difíciles pueden hacer que sea complicado ver el propósito de Dios, hermanos. Sobre todo cuando sentimos el dolor y la pena. Muchas veces no queremos que se nos recuerde que Dios está obrando en medio de todo ello para nuestro bien. Hermanos, si practicamos vivir nuestras vidas con la mentalidad de que Dios está obrando a nuestro favor, podemos tener paz para aceptar estas dificultades, para poder sortear esas tormentas que vamos a tener en nuestras vidas. El propósito de Dios, hermanos, es mucho más que una carrera profesional, es mucho más que una aspiración económica, es mucho más que tener un puesto, que tener un cargo o alguna actividad en la iglesia, donde a veces solo buscamos reconocimiento ante los ojos de los demás. El propósito de Dios es más grande que el nuestro, hermanos, que lo que nosotros queremos. Porque no se trata de nosotros, no se trata de mí, se trata de Dios. Él nos ha escogido para ser un pueblo que le traiga gloria. Y todo lo que hacemos es en última instancia para su gloria. Podemos vivir y trabajar para alabar la gloria de Dios de muchas formas, hermanos. Pero lo primero que hay que tener claro es que el propósito de Dios en mí no consiste en que yo sea el protagonista, sino en que Dios reciba la gloria y la alabanza. Los propósitos de Dios, hermanos,
están en aquellos que le son fieles a Él. Y además viven en santidad. Y esto, hermano, es tener una buena relación con Dios y con nuestro prójimo. Porque Dios cumple y cumplirá sus propósitos, hermanos. Conmigo o sin mí. Y puede escoger a cualquiera para llevar a cabo sus propósitos. Y ejemplo tenemos en la Biblia, hermanos. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 28, 29. Pasa a ustedes, hermanos.